Ọ̀rẹ́ mi ibe ta nyafe kakomi dumna abisa e integración. No vi wa mi dunu abisa e arte. E wa deleke abisa e música. Nyami e kli abisa e diálogo de saber. Acuaba nyami abisa e África que está en Venezuela. Ọ̀rẹ́ mi ambe nyafe ambe ta komi duna. Este tema es tan antiguo como el hombre mismo, ¿saben? El asunto de la adivinación, el asunto de la interpretación de la fenomenología natural a través de elementos como la magia, hacen que el hombre, es un intento del hombre por gobernar su entorno natural, intento que se ha visto prolongado en la ciencia, pues la ciencia de alguna manera viene a ser una especie de magia, de comillas, es una forma de aproximarse al entorno natural y dominar. El hombre siempre ha querido eso, de una forma u otra. En antiguo, otrora, la vinculación del hombre con su entorno natural era más fluida. De hecho, todas las actividades que realizaba, danza, música, tenían una seria connotación con una intuición de un algo que está más allá de sí. El hombre tal vez es la única criatura que está realmente consciente de su finitud, o sea, de su muerte. Por ende, necesita la seguridad de tener una continuación de la vida, de algo que le garantice un pasaporte más allá de su existencia material. Esto establece en el mundo terrenal una serie de elementos que establecen un sistema de comunicación con entidades intuidas, vistas o presentidas, y los métodos de adivinación. De muy antiguo, los hombres, los vates, oráculos o adivinos, utilizaban si las entrañas de los animales, el vuelo de los pájaros, las características en los ojos de algún animal, una serie de cosas que era lo que establecía toda una relación y permitía un dominio no solamente del presente y de la hora, sino de un vaticinio. Los vates u oráculos siempre fueron muy importantes en la historia antigua, en la mitología y en los reinos inclusive actuales. ¿Cuántos de ellos no tienen su adivino de cabecera? No muchas veces mostrado, muchas veces intuido. Nuestros presidentes muchas veces tienen gente con la que se consultan y se miran, pero no lo confiesan y no lo dicen. Pero de hecho lo necesitan porque pese al auge de la ciencia, pese a que muchas de las antiguos axiomas y verdades antiguas han ido cediendo paso a otras verdades, lo que pasa es que seguimos viendo esto, lo tangible. Tenemos el dominio de lo tangible, de lo que es para nosotros real. El supramundo y el inframundo sigue siendo ignoto, desconocido para nosotros. Los africanos, por ejemplo, en Nigeria, utilizan una serie de recursos para interpretar, para preguntar, para vaticinar ciertas cosas, ciertos eventos, sucesos. Por ejemplo, ahora el año, cómo va a ser el año con respecto a las cosechas, con respecto a las enfermedades, con respecto a una serie de eventos que son naturales y culturales, o sea, ocurren en la vida de los hombres. Lo cierto es que junto con su aporte genético y cultural, los africanos traídos a partir del siglo XVI, entre el siglo XVI y XIX, en la inhumana trata esclavista, trajo de manera colateral, forzada, pero fortuita para nosotros, un legado muy rico en cuanto a música, en cuanto a cultura, en cuanto a cosmovisiones, visiones del mundo distintas a las del hombre occidental. Y sin embargo, no tan distintas. Cuando uno va a los celtas, a los antiguos europeos, uno ve y constata que muchos de los elementos adivinatorios son muy parecidos en uno y otro lado. El hombre, la entidad mágica que acompaña, ese duende que siempre acompaña al hombre, es igual en casi todas partes. O sea, tiene una serie de elementos que que lo hermanan en todo el mundo. Ciertamente se ubica el origen de nuestra religión en Egipto. Cuando se hacen investigaciones, se ubica que pertenecemos, como a todos los ramales religiosos antiguos, a la antigua doctrina secreta de Egipto. Eso se remonta entre el 2000 y el 4000 antes de Cristo. O sea, para que tengan una idea de qué estamos hablando, un culto realmente ancestral.
del 2000 al 4000 antes de Egipto, que cada ramal religioso surge y se desarrolla en una tierra. El concepto de oricha se maneja desde ese momento y los oráculos se manejan desde ese momento. Pero antes de la llegada y antes de la traída de los esclavos y la formación de las culturas en diáspora, pues nuestra religión existía. Como un elemento, pues contiene cosmogonía, contiene filosofía, contiene orden social. Y lo interesante de esto es que el oráculo, precisamente Ifá en este caso, después deriva Oricha y el oráculo del caracol, eso se va a analizar ahora con más calma, pues el oráculo de Ifá no solamente permite vaticinar, que es a lo que le estaba haciendo referencia, o salvarte la vida en un momento que ciertamente el hombre busca su perpetuidad, pero va más allá. Cuando se analiza el contenido oracular y el contenido filosófico de todo lo que se corresponde con los 256 Ordun de Ifá, derivados de 16 Ordun madres o 16 Ordun principales, es curioso entender que ahí está todo el orden del universo. Lo que más llama la atención es que cuando uno toma en análisis, no solamente el hombre logró vaticinar, sino recopilar desde el momento en que entiende que Dios crea el mundo, incluso se contemplan aspectos que pueden estar en esta modernidad. El principio básico, el punto de partida, es el coco, por ejemplo, la nuez de colá. 4 nuecesitas, 4 cositas que dan 4 caras oscuras y 4 caras claras. De manera que eso nos permite establecer un primer punto, que es el preguntar sí o no. Eso es como un sistema adivinatorio básico que lo hay no solamente en Nigeria, sino inclusive los congos lo utilizan en el chamalongo, que es prácticamente la concha de coco seca. Luego está, por supuesto, el caracol de Ilogún, que es el que establece que ya es un sistema mucho más complejo, porque marca Ordun, marca caminos, marca destinos, sentencia, y por tanto ya es digno de un análisis mucho mayor. Está otro recurso que utilizamos nosotros mismos, que son conchas de coco o de otro fruto, que no la traje en este caso porque al estarlo bajando continuamente estás marcando Ordun, estás sentenciando, que es la cadena Uokwele, que es un recurso que se supone oriental, que utilizó Orula, lo recogió de Abisinia y lo incorporó a el uso normal de los aldeleses. Todo eso lo vamos a explicar con un poquito mayor para entender cuáles son los sistemas, o sea, el obvio coco, por supuesto, la cadena, los caracoles y finalmente, por supuesto, los aldeleses o iquines, que son los que marcan, los que se utilizan como para un nivel de consulta mayor y más serio, aunque realmente todos son dignos de igual de respeto. Todas las obras, como lo dijimos al principio, comienzan con la moyuba, la invocación. Siempre se va a hacer una invocación. Esa invocación se hace también refrescando la tierra, porque Bará como tal es una entidad viva, la tierra donde vivimos y pisamos, se refresca Bará y se ofrenda agua a nuestros ancestros y a la tierra. Y después de que se hace esa ofrenda, entonces se hace la invocación y se procede cada quien en su metodología, pues a consultar. Ya entendieron que la nuestra es voz que habla y voz oscura. En una combinación sobre 16 vamos a tener del 1 al 16 y también puede pasar esto. Y es Ochacuararibó, o Locum en persona, o ya los misterios de la muerte, como ya se los expliqué, y ese velo oculto de lo desconocido que pues usted podría incluso parecerse, ni siquiera es Oyekun, es Ababoragún, esto. El velo oculto de lo desconocido, ¿a dónde vamos? No se sabe qué hay más allá. ¿Qué pasa en el caso del Olocha? Y si quiero hacer esa salvedad por respeto y porque debe hacerse. Tengo 2 voces además aquí. Nosotros, si el caracol se nos pasa del número 12, no es que vamos a recogerlos y vamos a salir corriendo, no. Estamos en la obligación de esperar que Orilla hable. Se determina, se explica lo que se va a hacer y después se lleva a la persona a la casa de un aguó. ¿Ok? Pero no es que uno va a agarrar el caracol, ¡ah! Salió el 16 y recoge y tapaste y saliste mandado. No. Tu obligación como sacerdote es darle el debido respeto a Orilla. Y a Leguá, porque esta es la boca de Leguá, y como Orilla, conocedor del camino, él sabe por qué esa persona está sacando eso y qué pasó.
Entonces se hace una interpretación breve, se busca el iré o el osob, o sea, la bendición o lo malo que está trayendo esa persona. Después de que se determina, uno va con ese papelito a la casa de un abuelo Orúmila y se le lleva. Y se le dice, aquí tiene, pasó esto, revíselo usted y complemente usted o haga usted lo que crea necesario. Porque están hablando de dos condiciones. Esa persona tiene una espiritualidad que ya pertenece a secretos que solo maneja Ifá, ¿okay? En nivel sacerdotal y en nivel litúrgico. Y también puede darse el caso que como se está hablando de esos secretos, también hay secretos que pertenecen a ese velo oculto de lo desconocido y excede nuestra responsabilidad sacerdotal. La palabra Babala Wo, y es importante también hacer esa salvedad para el que no lo sepa, Baba Padre, Alá Awo, nacido del manto del secreto, padre del manto del secreto. Ellos como iniciados en el culto a Orúmila, en el culto a Ifá, reciben de Orúmila el secreto de la naturaleza y cómo irla conociendo. ¿Qué pasa? Que no todos saben todo, porque el día que sepamos todo nos vamos a morir. No hay nada que hacer en la tierra, no hay tránsito, pues no hay aprendizaje. Pero sí, Orúmila fue testigo de la creación. Cuando se dice que fue testigo de la creación, fue el receptor de todas esas leyes que vinieron del cielo a la tierra para contarnos un pasaje de la vida y de los aspectos materiales, energéticos y espirituales de la vida humana y de la vida en la tierra. Entonces ellos sí manipulan esos secretos y la obligación de un sacerdote de Ifá es involucrarse para ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, más allá del aspecto mágico incluso, sino más en un aspecto espiritual y sacerdotal. ¿Quedaron conformes con esto del caracol? Ọ̀rẹ́ mi ibe ta nyafe kako mi dumna abisa e integración. No vi wa mi dunu abisa e arte. E wa deleke abisa e música. Nyami e pli abisa e diálogo de saber. Acuaba nyami abisa e África que está en Venezuela. Ọ̀rẹ́ mi ambe nyafe ambe ta komi duna. No, yo sí quería comenzar con lo siguiente. Aquí hay personas que están iniciadas y familiarizadas con los orillas, pero también hay personas que pues no saben y están buscando alguna respuesta, saber en qué creemos, hacia dónde vamos, quiénes son nuestras deidades. Y creo que es bien importante con quién nos comunicamos a través de los oráculos. Entonces, para quienes no lo saben, nosotros creemos en un solo Dios. Ese Dios es Olofi, pero él a la vez forma una trinidad. Existe una gran trilogía en nuestra religión. Nosotros tenemos Olofi, Olorum, Olodumare. ¿Qué representan? Olofi, Dios en su cercanía y dándole pues la oportunidad al hombre de enviarle las leyes y regir la conciencia de los hombres. Olorum, la imagen absoluta. Es el sol que nos da la energía que permite que vivamos. Y Olodumare es Dios el desconocido, el que está más allá de cualquier concepto, más allá de cualquier nombre, más allá de cualquier imagen. Incluso Olodumare, el absoluto. Esa es nuestra Trinidad. Luego de esa Trinidad emanan los orillas. Padre, Madre, Odudu, Ayembo o Batalá, Yemayá, dependiendo del tiempo histórico y además no solamente de eso, sino de ciertas historias de acuerdo a las culturas que llegan de África a contarnos en América, ¿no? Odu Ayembo o Batalá Yemayá son los grandes padres originarios y de ahí emergen las otras deidades u orillas. ¿Qué son los orillas? Para quienes no lo saben. Olofi es el padre, ahí queremos llegar todos. ¿Qué pasa con los orillas? Que ellos tienen personalidad propia, arquetipos y estuvieron en la tierra como avatares. Orilla simplemente nos va a dar el camino para nosotros alcanzar el buen vivir. Y como el buen vivir, pues bajo ciertas normas, ciertos mandamientos, ciertas reglas. En sacerdocio, en paz, en hermandad, en unificación, en aprendizaje. ¿Ok? Y
Eso nos va a ir permitiendo mejorar como seres humanos, porque esa es la meta última de todos cuando buscamos el camino espiritual, hasta llegar al Padre nuevamente, que es Olofin. De hecho, no hay ceremonia que no comience sin antes invocar al Padre Olofin. Siempre estamos en cualquier ceremonia religiosa, ya sea de Ifá, ya sea de Oricha, hasta para hacer cosas muy sencillas, como por ejemplo hablar aquí, uno puede hacer una invocación que se llama Mo Oyuba. Yo invoco, Mo, yo. Oyuba, invoco. Entonces cuando uno dice Mo Oyuba, se hace invocación o el Ofio, el Oro o el Odumare, primero que nadie. Luego los ancestros que recorren el mundo religioso antes que nosotros y que formaron parte de un culto de iniciación a tal o cual orilla, y después la energía de la deidad. En varios de los casos, las entidades conocidas como orichas fueron seres humanos que tuvieron una vida carnal real, príncipes, guerreros importantes, personas que por sus hechos notables, al morir, formaron parte de un culto clánico o familiar. Ellos van adquiriendo una condición cada vez más supraterrenal y sus cultos, el culto familiar, se va haciendo extensivo en la medida en que la familia va de familia nuclear a familia extendida. Cómo esa familia extendida se extiende, valga la redundancia, hasta nosotros, sencillamente por el elemento que se llama H. El H es el poder de transmitir, tanto de hablar en este caso como el que tengo yo, como el de poder de sanar, de curar, de hacer. Entonces el H viene de que el H se asienta en un objeto determinado, inanimado, verbigracia una piedra. Esta piedra contiene en un momento dado la esencia de la persona desencarnada del orilla, mediante un proceso que se llama paritorio, que eso lo puede hablar Gladys mucho mejor que yo. Un objeto inanimado, aparentemente, porque tú mediante proceso adivinatorio hablas con ese objeto y te dice sí, no, ayuda, sentencia, inclusive marca ordum, como podríamos decir ahora, se van multiplicando. Entonces de repente, bueno, yo tengo mi representación de Changó que está en Oyó, pero esa representación a la vez puede parir otras representaciones y cada grupo, cada centro de culto puede tener su propia imagen, su propia extracto de ese H original. Y entonces es así como se va expandiendo de las distintas entidades, de los distintos orillas, de distintos seres desencarnados cuyos hechos notables los hicieron imperecederos en la tradición oral de sus respectivos países. Eso nos hermana, aclaro lo siguiente, uno no es hermano de sangre, pero sí es hermano en orilla. Exacto. Entonces cuando hablamos de moyubar, de invocar a los ancestros, y se dice los iniciados antes que uno, pues son abuelos, bisabuelos, tíos, primos, hermanos, igual, pero no somos hermanos de sangre, sino hermanos en orilla. Eso es importante también, que uno dice mi familia de santo. Y hay una expresión que a mí me encanta y es Abure o Canani. Abure o Canani significa hermano de iniciación, de padrino o sea, dos padrinos, dos figuras de padrino, padrino y oyubona, y un Abure o Canani es el que tiene el mismo padrino y la misma oyubona. Sin embargo, esa palabra se ha extendido y la palabra Abure entre hermanos de religión es lindísima, pues significa pues pana, compadre, mi compinche. Cuando uno dice mi abure está hablando de alguien con el corazón, pero esa hermandad viene a través de los orillas. Una orilla femenina que pertenece a Obatalá, a la corriente de los Obatalá, que se llama Orishalá. Ella como madre del perdón y del manto blanco del Padre, pues ella es la santa que protegería a todos los seres humanos que no están iniciados en esto. Todos somos hijos de Oxalá. Simplemente con decir, me acojo a ti, Padre, o a ti, Madre, de acuerdo a cómo se ve a Dios, Oxalá siempre acude en cuidado de esas personas que no están iniciadas bajo el culto de ningún orilla. Una cosa que tú estabas hablando ahorita, sobre eso de la transmisión del culto, el fenómeno diáspora, que los hijos de Xangó los montaron en el barco, montaron a los hijos de Abiocutá en el barco, montaron a los hijos de Oyó en el barco, los de Tacua, y nos juntamos todos en esta tierra de América. Ese aspecto creo que es bien importante que lo conversemos. Claro. Bueno, dale, bueno, los dos es igual. Bueno, el asunto, esto es así, vamos a decirlo de alguna forma. Nuestra religión, la que tenemos hoy día, como se conoce como santería, en sus inicios no era tal.
no como la tenemos, la conocemos ahora. Realmente vivió un proceso de transformación que viene dado por lo siguiente. Veníamos hablando justamente del elemento familiar, el elemento que desencarna, que muere y tiene un culto de origen familiar, de tipo familiar clánico, que se va expandiendo. Eso genera todo un culto que tiene sacerdotes dedicados exclusivamente a una divinidad en específico. Los sacerdotes en Nigeria son sacerdotes de Changó, o de Obatalá, o de Ochun, o de Yemayá. Funcionan prácticamente como funcionaban los antiguos sacerdotes de la Grecia clásica, es decir, sacerdotes de Vesta, sacerdotes de Zeus, sacerdotes para cada entidad en específico. Lo que ocurre aquí es que al ser traídos a la fuerza muchos de estos sacerdotes entre gente común y corriente, atrapada en una condición de mano de obra esclava a finales justamente del tráfico esclavista, y muchos de ellos aquí, al verse solos, al verse sin pueblo, al verse sin objeto de culto real, establecen una especie de mancomunidad, de comunidad de mutuo socorro, en la cual tenían el elemento común. Creíamos en entidades en las que todos ellos creían también, porque el hecho de que un sacerdote fuera sacerdote de Changó no significaba que no creyese en Ochun, en Yemayá, sencillamente que no estaba dedicado a su culto, pero lo entendía y lo asumía como tal, porque tenían una raíz común, hablaban el mismo lenguaje, tenían la misma visión del mundo y participaban todos en los hechos de creación y el anecdotario de la vida del hombre de aquella tierra, que nos llega ahora a nuestros días. ¿Qué pasa? Cuando ellos se dan cuenta del desamparo profundo en el que se hallan, establecen el roto y el descosido. Pues, o sea, vamos a juntarnos para ser un nosotros. Y de hecho de ese nosotros surge que yo soy sacerdote de Changó y ella es sacerdote de Yemayá. Yo le doy, ella me da, Yemayá a mí me consagra en Yemayá, yo la consagro a ella en Changó. Entonces ya tenemos más barajitas, tenemos dos. Entonces con el otro tenemos más, y cuando venimos a ver, surge el padrino o madrina que tiene varios poderes u orillas, que se llaman orillas de Ardimú, porque son adicionales al suyo de cabeza original. Pero que igualmente le dan, perdona por favor, le dan la capacidad de transmisión. O sea, un santero, por ejemplo, ella tiene hecho Yemayá, pero ella está perfectamente facultada para hacerle Ochun a una persona. ¿Por qué? Porque tiene los elementos, porque recibió santos adicionales. Nosotros le decimos santos por una forma acomodaticia, si se quiere. Que se entienda que no es que son santos de Ardimú. En este momento, en este tiempo, son fundamentos. Se establece en Cuba precisamente por ese proceso de mancomunidad entre las distintas culturas y los distintos pueblos esclavos. Es decir, lo explico aquí, él tiene Chobatalá, yo Yemayá. Entonces nos reuníamos juntos para iniciar un tercero. Y entonces teníamos que buscar un hijo de Ochun, pero ese negrito a lo mejor tenía que difundir la religión porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros tres. Entonces él le entregaba Obatalayo, le entregaba Yemayá, el otro le entregaba Ochun, el otro Changó, y él ya nacía con todos los fundamentos que en África hubiese tenido que recibir por méritos y con tiempo. Aquí ya se le entregaban todos y recibía ceremonia con todos. Entonces ese fenómeno es importante. Una vez que eso se establece, y que es alrededor de 1840, porque es cuando se comienza a hacer el santo como se conoce actualmente en la diáspora y específicamente en Cuba, alrededor de 1840, antes de eso se hacía lo que la gente entendía como santo parado. Se le entregaba nada más Eshu, el Igual, Oricha del Camino, y su representante Ángel de la Guarda. Entonces, el fenómeno, esa mancomunidad que tú la estás explicando, es importante que se entienda, y el día que ustedes vayan a la casa de un Olobocha, de un Babalao, a verse, a consultarse, o por curiosidad, van a entender que les va a decir, no, que tiene los fundamentos. Se convierte en fundamento en América por la necesidad de la supervivencia. Si no se hace, ¿qué hubiera pasado con la religión? Ese era el punto. De repente ese esclavo no sabía si se iba a quedar mucho tiempo ahí, si lo iban a mudar, si lo iban a cambiar, si se moría. Las condiciones no estaban dadas, pues. Entonces el nuevo iniciado, entre todos, cada quien representaba una tierra, y ese nuevo iniciado ya recibía todos los secretos de la tierra.
Ore mi ibe tañafe, kakomi dumna. Abisa e integración. No viwa mi dunu, abisa e arte. E wadeleke, abisa e música. Nyamie kli, abisa es diálogo de saber. Acuaba, ñamie, abisa es África que está en Venezuela. Oremi, ambe ñafe, ambe ta comiduna. Por los factores de creación que el hombre americano hace en esta tierra con los elementos que le vienen de atrás, su culto, su legado de antiguo. ¿Por qué digo yo esto? Porque sucede, tal vez nosotros vivimos un infortunio afortunado, vamos a decirlo de esta forma. La gente que traían como mano de obra esclava, por supuesto, ¿quiénes eran? Los más jóvenes. En una cultura que es esencialmente ágrafa y que se acumula con el paso del tiempo, donde el consejo de ancianos es el consejo de los sabios, y los ancianos no les servían a ellos para nada porque se morían no más montarse en el barco. Ellos traían a los jóvenes, que eran también los menos instruidos, y sin embargo, ellos tuvieron que fabricar de los vacíos, de los vanos, de las lagunas que quedaban muchas veces en el culto, tuvieron que irlo llenando con imaginación, con creación y con fe. Y así hicieron una religión que, nutriéndose de viejas raíces, tiene hojas, flores y frutos nuevos en esta tierra. Así es. Así es, ese permanente, usted es Oluo, cierto. Aquí hay una pugna permanente y él lo puede decir, que quién fue primero, si Ifá o fue la Ocha. Cuando se hace análisis, y aunque les caiga mal a los aguos, fue primero Ocha. Se está hablando por qué. Él dio una explicación bien interesante. Si el muchacho lo traen, Ifá está integrado esencialmente por sacerdotes varones. Quien ejerce verdaderamente el sacerdocio en Ifá es el hombre. Si ese muchacho lo traen en el barco para ejercer trabajo pesado, lo tienen en el monte con la caña, lo tienen haciendo 20.000 cosas, ¿tiempo tiene para reunirse, para consagrar otro? No. La señora puede tener más edad y ella sirve para amamantar, para hacer oficio de casa, para trabajar adentro. Ella tiene más chance de reunirse con otras más e iniciar en ceremonia a un tercero. Entonces, Ocha en América es mayor por el mismo fenómeno de la necesidad. Y otro fenómeno que se toca muy poco y que también trae controversia es el de las mujeres oriaté. Las primeras que fundaron la religión, les guste o no les guste, y quienes enseñan el primer conocimiento del oráculo, del caracol y de la ceremonia de iniciación en la Ocha, o sea, el culto a los orillas, son las mujeres. Los nombres más importantes es Fuye, Latuán. Fuye se llamaba Rosalía Gramosa, Latuán se llamaba Timotea Alvear, Montserrat González Obatero. Eran mujeres, y esos fueron los primeros maestros de ceremonia a los que se tiene referencia en América, que enseñaron el culto orilla y que además formaron al primer hombre que comienza a ejercer ceremonias en América, que se llamaba Octavio Samá Obadimeyes. El primer oriaté de América fue formado por mujeres. Después la tradición femenina continuó durante mucho tiempo en Cuba y se fue perdiendo. La misma necesidad, incluso el mismo crecimiento Ifá como religión, entonces ya la mujer no ejerce, sino que necesita ser asistente de su marido. Ya el mismo hecho de los niñitos, a lo mejor la inclusión de la mujer ya al trabajo social, ¿no? Y a la oficina y otras cosas, pues no, ya la va sacando de la responsabilidad religiosa. Pero que se entienda que no es ni por prohibiciones, ni tampoco por pues un tabú tonto. Las primeras que iniciaron la religión en la Ocha y quienes ejercieron las ceremonias y enseñaron las ceremonias de Ocha fueron las mujeres. Entre los elementos que se utilizan, instrumentos digamos de adivinación, de vaticinio, de detección más que de una adivinación realmente, porque tú lo que haces es detectar una situación en una persona determinada. Ifá utiliza varios recursos. No utiliza, por ejemplo, el recurso muy específico de Ocha, que es el caracol, sino que utiliza esencialmente fundamentalmente dos, aunque hay más recursos. Utiliza el coco, que lo utilizan tanto santeros como babalaos, inclusive los paneros usan el chamalongo, que es una versión seca del coco. O sea, es una práctica
si se quiere, panafricana de alguna manera, por lo menos del lado occidental de África, se usa para preguntar sí o no. En el caso específico de nosotros, los awoses, empleamos uno que es el de consulta diaria, que recibe el nombre de okwele, o ekwele, o cadena, o el rifle, te vas a echar rifle. El rifle es sencillamente la cadena. La cadena es, igual que el coco original, pedazos, por ejemplo, póngase usted de una corteza de coco. Entonces tenemos alineados, yo soy pésimo dibujante, así que ayuden por favor. Ajá, alineados en forma de dos hileras paralelas. Estas hileras paralelas son un pedacito, otro pedacito, 4 pedacitos de coco por un lado o de otro material. Puede ser madera, puede ser mango, puede ser etcétera. Un material vegetal por lo general, aunque lo usan hasta inclusive de marfil, de elementos minerales, hasta de hierro. Bueno, la parte cóncava es clara y la parte convexa es oscura. Esto se llama cadena porque están encadenados para no dispersarse, pues, de manera que se mantienen juntos todo el tiempo. Esto viene determinado, esto tiene 2 patas. 2 patas de cuatro visticas cada uno. Sí, ahí pues, con ustedes. Dibujo de Gadi Quiroga. El okwele. Esto es el okwele. Este okwele es perfectamente giratorio, tiene la capacidad de girar individualmente cada carita. Cada cara, como dijimos antes, tiene su cara clara y su cara oscura. Cuando nosotros tiramos, o sea, dejamos caer la cadena, ella cambia de posición. ¿Qué ocurre? La tirada más sencilla y el punto de partida, digamos, son las tiradas gemelas, o tiradas meiji. Eso quiere decir, por ejemplo, que todas las caritas, por ejemplo, que salen de aquí blancas, póngase ustedes blanca una hilera y blanca la otra, están dando un ordum gemelo o meiji. Si multiplicamos 4 por 4, vemos que las posibilidades que da de caídas gemelas son 16. Son los 16 signos meiji de los cuales derivan todos los demás. Estos signos son para el astral y desde el punto de vista de la filosofía de Ifá, inclusive de Ocha, los ordum o signos más poderosos y son los que determinan a la vez a los otros, ya que todos los otros nacen de una derivación de alguno de ellos. ¿Voy bien hasta ahora? ¿Se me entiende? Por ejemplo, todas las caras blancas, eso es Baba Eyo Meiji. Todas las caras oscuras es Baba Oyekun Meiji. Todas las caras, cara oscura, clara, oscura, en las dos patas, digamos como se dice a esto, sería Iwori Meiji y así. Las posibilidades de combinación son realmente 16 en un primer momento. Si establecemos que, por ejemplo, podemos dejar una pata con marcando todas las caras en luz, o sea, claras, y esta puede modificarse, puede girar, la posibilidad es de 16 por 16, lo cual da 256 ordum, que son los que componen el oráculo global de Ifá. El asunto es que yo creía que eso estaba muy bien, hasta que llega la señora y me complica el asunto, porque entonces me dice, no, pero no son 256, son más. ¿Cómo que son más? Ella habla, claro, de una opción adicional que hay en el caracol, que es Ochaguaribó, que es la que es todos los cocos viendo, las vistas viendo del lado perforado. Eso después lo explica ella con más propiedad y dominio. Pero no es eso solamente, sino que el ordum es interpretativo. Hay ordum de Ifá en los cuales una entidad se favorece y otra se desfavorece. En algunos casos pierde Obatalá, pierde Changó o pierde el otro. Si el signo que a ti te viene y tú eres hijo de Changó es ese, bueno, está hablando contigo directamente y la situación es más, te está marcando pérdida a ti. Si la entidad que sale en ese orden es una entidad ganadora en este caso y tú eres, por ejemplo, Obatalá ganó en ese signo, está hablando contigo en bien, así te marque Osopo, de una manera hay un triunfo que viene para ti. Entonces, la lectura se hace interpretativa de acuerdo a la entidad que estás entregando o con la que estás hablando. No es lo mismo Ochemeji, por ejemplo, para Ochun que para Changó. No es lo mismo. Entonces, rige de manera distinta. Entonces, tú, a pesar de que tienes los 256 básicos, de allí puedes entresacar lecturas que te permiten modificar
la interpretación. Y decíamos que el Ocuele tiene esas 256 posibilidades, pero quien realmente gobierna al Ocuele es lo que nosotros le decimos, no sé qué nombre tendrán africano, pero lo que llamamos la pata derecha. La pata derecha es la que se llama la pata mayor. Ella se marca después para tú saber cuándo está mandando ella, cómo está hablando ella. Ya va, no. Se aclara que se lee de derecha a izquierda, Perdón, no como ajá. leemos los occidentales que leemos de izquierda a derecha. Se lee de allá para acá. Ajá. Okay. Decíamos que la pata se determina preguntando qué signo sale mayor primero en ambos lados para dictaminar la pata derecha del ojo. Una vez que ya se le amarra, se le pone un distintivo, ya no sabemos que esa va a ser la pata por la que se va a regir. Entonces si cae, por ejemplo, 1-1-1-1-0, sabemos que es Ogundá. Ogundá, otra cosa, pero él está marcando qué cosa es. Y por ahí tú defines el carácter de la persona, lo que trae, qué astrales viene trayendo. Y luego, eso me lo enseñó pues Gladys, se lo debo de agradecer, las incidencias, las modificaciones, los avatares de esa conducta básica vienen en la pata izquierda. Ogunda, Meji, bueno ya, listo. Ogunda, Violdé. Todo eso se va modificando el carácter, pero básicamente tú partes de la pata derecha y de hecho todo lo que tú escribes, como dice ella, el otro sistema divinatorio es el de los ardeleses o iquines, que son unas pequeñas nueces, creo que en nuestro caso son de la palma de corozo. De hecho ahí se extrae también una manteca bien importante para nosotros que es la manteca de corojo. Y de esa nuez, importante la santería, para uno es muy importante porque prácticamente todo lo haces con eso, los hechos, los eleguaces, changó mismo, todo lleva permanentemente, es juntado con esto. Cuando uno trabaja igualmente con esas nueces, son nueces, no son sino semillas, uno las maneja en número de 21, que es la mano mayor, ¿verdad? 5 quedan como testigo y 16 van jugando en tus manos. Uno va sacando y va extrayendo y de acuerdo a lo que va quedando acá, si quedan 2 semillitas, se marca un 1 y si queda una semillita, se marcan 2 hacia arriba. Eso es lo que va pintando Ordum, va estableciendo y va conformando desde primero una tirada va para la mano derecha y la otra para la mano izquierda y así hasta que completas, digamos, los 8 íconos que conformarían un Ordum completo. Sin embargo, nosotros la tradición considera que es mucho más confiable la otra forma. Tú haces Itá, lo que se llama Itá, que es la sentencia firme a la palabra de un santo, específicamente Orula o aquellos santos que hablen por ardeleses, por verbigracia Añá, por ejemplo, Añá tiene un Itá que se hace por allí, Olofin, Odúa, Orichaoco, etcétera, que hablan por los ardeleses. Ellos no se trabajan con óculos, se trabajan directamente con eso. Con el ardelé, que es de la manera más fiable, segura, lenta y laboriosa de extraer un Ordum y después de conversar. ¿Qué signo viene? Se marca. Se marca el signo, se escribe uno para derecha y uno para izquierda y así hasta que concluye el signo toyale o regente de la consulta, o de la mirada o del itá. Después vas a determinar si viene iré o osobo. Igualmente, iré es bien, osobo es mal. En realidad no es mal, es una advertencia que el santo te da sobre cosas que te pueden pasar. Entonces, después de eso, dependiendo si vienes Iré, si vienes Osobo, vienes determinando quién defiende. Perdón, qué tipo de. Si es Iré, qué tipo de Iré viene. Si es Iré de salud, si es Iré de fortuna, si es Iré de dominio del mundo, si es Iré de inteligencia, etcétera, etcétera. Para quienes no saben, la palabra Iré significa bendición. Exacto. ¿Qué? Osobo, eso bueno, es importante Osobo no que para significa... quienes no entienden la terminología. Y Osobo no es que signifique lo contrario, palabra que no me gusta utilizar, pero Osobo viene hablando de los aspectos negativos. Consideramos nosotros que, como todo es energía, las bendiciones tienen personalidad y los aspectos negativos también tienen personalidad. Entiéndase la enfermedad, la muerte, la ruina, las pérdidas. Todos tienen una energía y un carácter propio. Entonces, las entidades Osobo son las que refieren a esos aspectos difíciles o negativos que en algún momento un ser humano debe enfrentar, y las entidades Iré, o ese condicionante Iré del que él está hablando, alude a todo lo que tiene que ver con las bendiciones de salud, de vida, de prosperidad, de vencimiento de dificultades, de bienes que vienen por el mar, por mano de alguien. Eso es lo que es un Iré, una bendición que llega a través de. Voy al caracol. Pues sí, el caracol es un oráculo de 256 Ordus. El caracol es un oráculo de 256 Ordus básicos,
aunque nosotros tenemos un Ordún 17, y yo les voy a enseñar unos caracoles que tengo ahí de consultarlo, aclaro, después explico por qué. De 256 Ordún básicos, pero además tenemos un Ordún 17 que se llama Ochacuararibó, donde se hace un recorrido, igual que en Ifá, desde el nacimiento de la vida hasta el fin. En Ifá es Babá y yo, Bebabá Oragún, el comienzo de todas las cosas y el fin de todas las cosas, pero entendiendo el fin como ese ciclo de energía, de lo que no se muere, sino que transforma y vuelve a dar origen a la vida. Ese ciclo de transformación, más que de muerte, porque incluso la muerte para nosotros tiene un sentido transformador. Entonces, bueno, 256 Ordún, Ochemeyi es un signo o un Ordún donde se ilustra la presencia del caracol como primero elemento de intercambio. Antes el caracol era moneda y después se convierte precisamente en Ochemeyi en herramienta de adivinación. Se dice que Dios manda del cielo una lluvia de caracoles y todos los orillas al principio y antes de los hombres deciden que van a salir a buscar. Por consejo de Orúmila, le dice él a los orillas que no vayan. Ogún decide hacer las cosas a su manera, siendo que es uno de los orillas más viejos sobre la tierra, y dice, no hombre, yo voy. Olokun también decidió que él iba, otro orilla muy viejo sobre la tierra, y fueron Chapaná y Changó. Entonces cada quien tomó la decisión, además totalmente anárquica, de que ellos iban a buscar los caracoles. Cayeron en una montaña. Se llevó Ogún sus herramientas y en lo que abre un surco, no sé qué, se le vino la tierra encima y lo sepultó. Va Olokun y busca el mismo procedimiento, lo sepultó. Chapaná, que en aquel momento, pues Chapaná es el oricha de la viruela, es el nombre originario de San Lázaro, va y también busca, esos mismos los sepulta. El único que se le ocurre quedarse como pensando la situación es Orúmila. Y dice, no, pues estos se murieron, yo les aconsejé que hicieran adivinación y no la hicieron. Él hace adivinación, hace ebo, ofrenda, sacrificio, y se va a su montaña a buscar el dinero. Cuando destapa, encuentra los cadáveres de los que lo intentaron antes, con la mitad de los caracoles en una parte del pecho y la otra mitad en el otro. Y a cada uno de los hijos de esos orillas que fueron, les entregó esos caracoles para que pudieran comunicarse con ese ancestro difunto, lo que él hablaba. Lo que hablamos al principio de Changó, que vivía en la tierra, entonces Changó le dejó a sus hijos su secreto y así fueron ir inmortalizándose, ¿no? Bueno, igual, cada orilla, Orúmila les dijo, tome, esto se lo encontré a Ogún, esto se lo encontré a Changó, esto se lo encontré a Chapaná, y a cada quien le entregó el caracol. Estos son los caracoles. Estas son especies que se dan en el Pacífico, en el Atlántico también. O sea, son oceánicas, no del Mar Caribe, aquí no hay. Se llama como caracol caurí, ¿verdad? Se llama caurí. El alma de cada persona puede expresarse a través de esto. De acuerdo a lo que está marcando aquí, uno le entrega a la persona dos, ¿no? Uno significa no y uno lo que uno está, y el otro sí lo que se está preguntando. De acuerdo a lo que aparezca aquí, se pide la mano adecuada, pero se supone que no es la mano la que está respondiendo ni es un fenómeno aleatorio. Es el alma de la persona la que está respondiendo a través de estos asistentes. Cada uno de ellos tiene un significado específico. Por ejemplo, él representa las bendiciones, el iré, esto es cascarilla. Entonces, cuando se habla de esos condicionantes, él representa el iré, la bendición, representa también todo lo que está asociado a lo que hablamos al principio con lo fun fun, lo blanco del cielo. De hecho, esto se llama efun. Y se asocia pues a orichas como Batalá, Orishalá, Ayeshaluga, o sea, seres que están bien cerca del cielo y de Batalá. Después está este, que afirma una condición más terrenal, que puede también marcar Iré. La piedra representa la olla. Esto representa Lerí, cuando las condiciones vienen de la propia cabeza del ser humano. Esto representa a los ancestros y el mundo de los muertos. Es un huesito. Y esto, Ayé, representa la naturaleza del mundo, pero del mundo concebido por los hombres. ¿Qué pasa con Ayé? Que el mundo concebido por los hombres no es perfecto. Entonces,
nosotros somos humanos. Y si no es perfecto, pues evidentemente que él va a contener también problemas, vicisitudes, circunstancias o zopos. Para eso es esto específicamente en el caso del caracol. La única orilla a la que se le pregunta directamente con esto es a la madre Ochun, además porque ella quiere. Eso también habla de la naturaleza de Oshun, que se ilustra en el Ordun Oché, donde se habla de la sangre que corre por las venas y el temperamento de cada ser humano. Se dice que Ochun es quien rige la sangre y quien rige el temperamento. Pues si ella es de naturaleza temperamental, ella puede disponer el que ella quiera para hablar. Entonces ella se le antojó que era este y este. Para los que uno es osopo, en el momento de hablar con Oshun, ella debe responder por aquí. ¿Ok? Vengan para que vean los caracoles quienes no los han visto nunca. Con respecto a una serie de eventos que son naturales y culturales, o sea, ocurren en la vida de los hombres. Lo cierto es que junto con su aporte genético y cultural, los africanos traídos a partir del siglo XVI, entre el siglo XVI y XIX, en la inhumana trata esclavista, trajo de manera colateral, forzada, pero fortuita para nosotros, un legado muy rico en cuanto a música, en cuanto a cultura, en cuanto a cosmovisiones, visiones del mundo distintas a las del hombre occidental. Y sin embargo, no tan distintas. Cuando uno va a los celtas, a los antiguos europeos, uno ve y constata que muchos de los elementos adivinatorios son muy parecidos en uno y otro lado. El hombre, la entidad mágica que acompaña, ese duende que siempre acompaña al hombre, es igual intuido. Nuestros presidentes muchas veces tienen gente con la que se consultan y se miran, pero no lo confiesan y no lo dicen. Pero de hecho lo necesitan porque pese al auge de la ciencia, pese a que muchas de las antiguos axiomas y verdades antiguas han ido cediendo paso a otras verdades, lo que pasa es que seguimos viendo esto, lo tangible. Tenemos el dominio de lo tangible, de lo que es para nosotros real. El supramundo y el inframundo sigue siendo ignoto, desconocido para nosotros. Los africanos, por ejemplo, en Nigeria, utilizan una serie de recursos para interpretar, para preguntar, para vaticinar ciertas cosas, ciertos eventos, sucesos. Por ejemplo, ahora es el año, cómo va a ser el año con respecto a las cosechas, con respecto a las enfermedades. Hizo un pasaporte más allá de su existencia material. Esto establece en el mundo terrenal una serie de elementos que establecen un sistema de comunicación con entidades intuidas, vistas o presentidas. Y los métodos de adivinación. De muy antiguo, los hombres, los vates, oráculos o adivinos, utilizaban si las entrañas de los animales, el vuelo de los pájaros, las características en los ojos de algún animal, una serie de cosas que era lo que establecía toda una relación y permitía dominio no solamente del presente y de la hora, sino de un vaticinio. Los vates u oráculos siempre fueron muy importantes en la historia antigua, en la mitología y en los reinos inclusive actuales. ¿Cuántos de ellos no tienen su adivino de cabecera? No muchas veces mostrado, muchas veces hacen que el hombre, es un intento del hombre por gobernar su entorno natural. Intento que se ha visto prolongado en la ciencia, pues la ciencia de alguna manera viene a ser una especie de magia, de comillas. Es una forma de aproximarse al entorno natural y dominar. El hombre siempre ha querido eso, de una forma u otra. En antiguo, otrora, la vinculación del hombre con su entorno natural era más fluida. De hecho, todas las actividades que realizaba, danza, música, tenían una seria connotación con una intuición de un algo que está más allá de sí. El hombre tal vez es la única criatura que está realmente consciente de su finitud, o sea, de su muerte. Por ende, necesita la seguridad de tener una continuación de la vida, de algo que le garantice.
Ore mi ibe tañafe, kakomi dumna, abisa e integración. No vi wa mi dunu, abisa e arte. E wa deleke, abisa e música. Nyami ekpli, abisa e diálogo de saber. Acuaba, nyami abisa e África que está en Venezuela. Ore mi ambe ñafe, ambe takomi duna. Este tema es tan antiguo como el hombre mismo, ¿saben? El asunto de la adivinación, el asunto de la interpretación de la fenomenología natural a través de elementos como la magia,